No voy a buscar en la de todavía no. Yes. Hello. Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que están conectados tanto en Facebook como en el YouTube. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitown y hoy estamos en nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia y queremos ser de bendición a través de estos estudios, que usted aprenda más acerca de la Biblia, de lo que Dios quiere a través de su vida, de lo que Cristo hizo y de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros todos los días de nuestra vida. Estamos ubicados en la calle Lidia, 14, cuarta sección de Levitown. Nuestro número de teléfono es el 667-6562 para aquellos que deseen comunicarse con nosotros. Y a los amigos de Facebook pueden ver todos nuestros estudios bíblicos, pueden ver también toda la programación de la iglesia a través de nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Y seguimos en la continuación y damos gracias a los que están conectados. Seguimos aprendiendo de la Biblia para luego comenzar los 66 libros de la Biblia, pero estamos estudiando cómo nos llegó la Biblia, cómo Dios tuvo un cuidado y un celo por la palabra, por la Biblia, el cuidado de los libros, los autores. Sabemos que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Ellos recibieron la inspiración del Espíritu Santo para formar los 66 libros de la Biblia, más en la Biblia Nueva Jerusalén también están los libros apócrifos, que fueron libros de historia desde Malaquías hasta Mateo, que fueron los 500 años de silencio de Dios. Dios siempre, fíjate, siempre tuvo unos silencios. Dios tuvo un silencio cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, que estuvieron 400 años. Y Dios no respondió hasta que esos 400 años fueron para que el pueblo de Israel se multiplicara. Y luego de Malaquías a Mateo tuvo 500 años, desde el último profeta hasta el libro de Mateo. A los que se están conectando, estamos en el estudio bíblico de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Aprendamos más de la Biblia. Amén. Entonces, ahora ya vimos que la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, escrita por hombres. Hombres que tuvieron una dirección a través de Dios aquí en la tierra. Hombres que escribieron las grandezas de Dios en el Antiguo Testamento, el cuidado de Dios, la manifestación de Dios con su pueblo, como Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, tiene el cuidado de crear una nación, Israel, y el cumplimiento profético de Abraham cuando dice que de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que no iba a ser ya solamente a Israel, iba a ser también a toda la tierra, a todo el globo terráqueo. Por eso dice, y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el evangelio es para todo el mundo sin excepción de personas. Amén. Y entonces, ¿cómo se divide la Biblia? La Sagrada Biblia se divide en dos partes. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa
pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. En el Antiguo Testamento Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, que componen las 12 tribus de Israel. Y Dios hizo una alianza con esas personas, con los hijos de Israel. Cabe resaltar que a través de José, ellos llegan a Egipto, están 400 años, y a través de Moisés, Dios los liberta de la esclavitud de Egipto. Y estamos viendo en todo esto el trato que Dios hizo en el monte Sinaí con Moisés, Aarón y con el pueblo, y en el nuevo pacto con la persona de Jesucristo. El antiguo pacto quedó atrás. Quiero explicar que el Antiguo Testamento se cumple con la muerte de Jesucristo. Un testamento cobra validez cuando el testamentario muere, que ahí los herederos reciben la promesa o lo que está capitulado en ese testamento. O sea que ya el Antiguo Testamento fue cumplido, y fue cumplido a través de la persona de Jesucristo. Ahora Cristo resucita. Cuando Cristo resucita, comienza el nuevo pacto, y ese nuevo pacto está vigente con nosotros, con la vida terrenal y la vida eterna. En el Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo, desde Adán y Eva, hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas, con Noé, Abraham, Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios, que es Israel. Narra también la Biblia los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos, y los fracasos que sufrieron las personas quienes no cumplieron el pacto de Dios. Recuerde que Dios es el que pacta con nosotros. Nosotros no pactamos con Dios. Amén. Por eso la Biblia nos enseña a hacer bien y a evitar el mal. O sea, si sabemos hacer lo bueno, vamos a hacer lo bueno. Hacer el bien que gusta a Dios y a evitar el mal que le hiere y le pone triste. Cuando hacemos el bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, acarrea consecuencias. Cuando hacemos las cosas bien delante de Dios, tenemos bendición. Cuando hacemos las cosas mal delante de la presencia de Dios, acarreamos grandes consecuencias. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, en Belén, sus enseñanzas, que ahí están sus parábolas, la vida de Jesucristo, la pasión de Cristo y la muerte de Jesucristo. También está la resurrección de Jesús de Nazaret y cuando Jesús asciende a los cielos. Esas son las partes que están en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y además la historia de los apóstoles, está también la historia de los apóstoles, que comienza en Hechos. Las cartas de algunos de ellos y el libro de Apocalipsis, que fue el que escribió
Juan, el discípulo amado de Jesús. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. Con Moisés, con el pueblo de Israel, ya que Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. El segundo pacto fue una nueva alianza a través de la persona de Jesucristo. El primero fue con Moisés y el segundo fue con Jesucristo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con el nuevo pueblo que se llama la iglesia, fundada por Jesucristo. Dios a través de Moisés, a través de Josué, funda a Israel a través de sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel y comprenden una nación. A través de Jesucristo es el nuevo pueblo de Dios que se llama la iglesia. El nuevo pueblo de Dios se llama la iglesia. Israel y la iglesia. Estos dos testamentos, el antiguo y el nuevo, no son testamentos independientes uno del otro, sino que el Antiguo Testamento es la preparación para el Nuevo Testamento y ambos están estrechamente unidos. O sea que no es que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento es otra, no. Del Antiguo sale el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto fue con Israel. El Nuevo Testamento es con la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso dice que no están separados y están unidos estrechamente. El Antiguo Pacto es el cumplimiento de Israel y la bendición que Dios dijo que le iba a dar a Abraham, que es su hijo Jesucristo. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Dios estructuró un plan para trabajar con el pueblo de Israel, como trabajó con Adán y Eva, como trabajó con Noé, como trabajó también con Abraham, Isaac y Jacob, con los profetas, con los jueces. Dios siempre tuvo un plan de cumplimiento con el pueblo de Israel. Y ahora, en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo, Dios tiene otro plan a través de su Hijo para la iglesia. Amén. O sea, no se pueden separar el antiguo del nuevo. El antiguo fue lo que correspondió con el pueblo de Israel. El nuevo lo que corresponde con la iglesia. Y ambos están unidos. Amén. Todos nosotros, junto con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. Esto hay que tenerlo en mente y claro. Que todos nosotros, con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. La iglesia es parte de la historia sagrada de Dios. Todos con Dios estamos dentro de la historia porque todos los hombres vamos a la peregrinación hacia el Padre. Como el pueblo de Israel peregrinó en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, nosotros a través de Cristo peregrinamos en este mundo para llegar al cielo. Os repito. A través del antiguo pacto, el pueblo de Israel peregrinó en el desierto para llegar a la tierra prometida. A través de Jesucristo,
nosotros peregrinamos en la tierra para llegar a la vida eterna. Cristo trabajó con la iglesia y el Espíritu Santo, con los discípulos, y el Espíritu Santo trabaja con la iglesia, que esa es la que nos va a llevar. Moisés trabajó con el pueblo de Israel en el desierto y Josué los lleva a la tierra prometida. Jesús, hablé ya del antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesús trabaja con los discípulos y el Espíritu Santo con la iglesia para llevarnos a la vida eterna o a las moradas celestiales. Va a ponerle las moradas celestiales, porque allá en el Antiguo Testamento ellos tuvieron su tierra prometida. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos nuestra tierra celestial, o nuestras moradas celestiales, o nuestra patria celestial. Cualquiera de las tres son buenas. Amén. Lo importante es que nos sigamos preparando a través de la Biblia. Amén. Seguimos. Siguiendo la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia. Igual que el pueblo de Israel, Dios nos ofrece su amor y nos hace comprender cómo podemos responderle, no obstante a nuestras rebeldías y pecados. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Lo que Dios le dijo que no hicieran, lo hicieron. La iglesia también eso pasa con la iglesia. Dios, a través de Cristo, quiere que nosotros sigamos el camino que es Cristo. Sigamos imitando las obras de Cristo. Pero al igual que el pueblo de Israel, y hay que decirlo así, que muchas veces dicen el pueblo de Israel murmuró, la iglesia también murmura. El pueblo de Israel murmuró contra Aarón y contra Moisés. La iglesia a veces, no todas, murmuran también contra los pastores, los líderes, contra las personas. El pueblo de Israel fue idólatra. A veces la iglesia también es idólatra. ¿Por qué? Cuando usted pone algo aquí en la tierra por encima de Dios, eso es idolatría. Y hay que tener cuidado. No tan solo Israel fue idólatra. La iglesia a veces hay idolatría. Todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios es idolatría. Amén. El pueblo de Israel no escuchó a Dios. Muchas veces la iglesia tampoco escucha la palabra de Dios. O sea, todo lo que pasó en el pueblo de Israel a veces pasa dentro de las iglesias. Y no es que estoy criticando. Estoy viendo que prácticamente los mismos sucesos del antiguo pacto corren dentro del nuevo pacto a través de las iglesias y de los creyentes. Amén. Seguimos. ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? La Biblia Reina Valera, la Biblia hebrea, contiene 66 libros. La Biblia de Jerusalén es la que tiene los libros apócrifos. Y los libros apócrifos son los que se escribieron en los 500 años de silencio
desde Malaquías, que fue el último profeta, hasta Mateo, que es el primero de los evangelios. La Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de nuestros amados hermanos católicos, contiene los 73 libros realizados por diferentes escritores y en tiempos distintos, aunque todos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Son 73 libros, y así ellos lo ponen, que son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Cabe resaltar que en el Antiguo Testamento es que están los libros apócrifos. Amén. Seguimos. ¿Qué tema trata los libros del Antiguo Testamento? Los temas que tratan los libros del Antiguo Testamento. El libro de Génesis, el número 1, comienza con la creación del hombre. Usted es hecho a imagen y semejanza de Dios, y usted es el templo del Espíritu Santo. La respuesta del hombre, el pecado y las consecuencias del pecado, la reacción de Dios y los patriarcas. Ese es el libro de Génesis. Repito, la creación del mundo, el desorden que hubo en el mundo, que es del capítulo 2, del 1 al 2, y cabe resaltar, y esta nota subrayarla, de un versículo al otro pueden transcurrir meses, años o miles de años. Amén. Porque hay gente que a veces dice, pastor, pero si en una población fue de Moisés acá y era la familia la familia de Noé, ¿cómo es posible que ya pasa de un texto a otro, ya se ve con una multitud grande? Cabe resaltar que en 100 años una multitud crece, una población crece. Y en 800 años más todavía. O sea que la población va creciendo. Amén. Por eso cuando vemos el ejemplo de la Torre de Babel, que habla de Noé, después va la Torre de Babel, de ahí de esos textos bíblicos pudieron transcurrir bastantes años. El pueblo de Israel se multiplicó cuando estuvo cautivo en Egipto, en los 500 años, de tanta numerología. 500 años fueron casi más de 500,000 de personas. De 120 que entraron, estuvieron prácticamente, salieron casi más de 500,000 de personas. O sea que esa población nada más que entró a Egipto en 500 años tuvo una población más grande de más de 600,000 personas que estuvieron en Egipto. Y estamos hablando de las personas vivas que salieron, no de los que ya habían muerto, que eso no estaba en esa estadística. Amén. El Éxodo, ¿qué nos narra el Éxodo? La esclavitud de los israelitas en Egipto. Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar cautivo en una tierra que no era la de ellos. Esa tierra era Egipto. Y allí esa nación se iba a multiplicar. Por eso Faraón, cuando vio que las mujeres estaban dando mucho a luz, quiso matar a todos los niños. De ahí salvan a
Moisés, y Moisés llega a donde está Faraón. Cabe resaltar que José llega como esclavo cuando los hermanos lo venden y termina siendo el segundo en mando dentro del gobierno de Faraón. Moisés también llega al lado de Faraón, uno que lo lleva a Egipto y otro que lo saca, que es Moisés. Y Moisés también fue criado dentro de la jerarquía de Egipto, que es el libertador. Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado. O sea que el pecado tiene consecuencias. La obediencia tiene bendición y el pecado acarrea consecuencias. La obediencia nos acerca a Dios y el pecado nos aleja. Amén. Dios manda a Moisés para libertar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore en el monte Sinaí donde se dan los 10 mandamientos. Dios muestra su poder ante Faraón, modelo y paradigma de la soberanía. Dios hace un pacto con el hombre y le da sus mandamientos como único camino de la verdad y libertad y felicidad, porque cabe resaltar que los 10 mandamientos uno los obedece y acarrea bendición, o sea, la bendición acarrea, la obediencia acarrea bendición. ¿Y qué sucede? Esas 10 plagas también, que eso lo vamos a estudiar más a profundo en el libro de Éxodo, vamos a ver que esas 10 plagas que Dios envía contra Faraón, contra Egipto, son los 10 dioses que ellos tenían. Ellos adoraban. Y Dios, por cada uno de sus dioses, cada plaga representaba a sus dioses, sus entidades. Esas plagas representaban las deidades del pueblo de Egipto. Y contra esas deidades, que eran sus dioses, Dios envía esas plagas. Amén. Luego que Faraón, después de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Faraón decide que el pueblo de Israel se vaya con Moisés. Después ahí ellos están peregrinando en el desierto. Faraón decide perseguir a los israelitas, y ahí es cuando Dios a través de Moisés abre el mar rojo y el mar rojo se los traga, los junta. El libro de Levítico y Deuteronomio son las leyes que Dios le dio a los israelitas. Deuteronomio, libro de las leyes que Dios le dio a los israelitas, y es la despedida y muerte de Moisés. Hubo 600 y pico de leyes que fueron leyes de letra muerta, que fueron códigos de formación y cómo ellos iban a vivir delante de Dios. Y estamos viendo la despedida de Moisés con el pueblo en el libro de Deuteronomio y la muerte de Moisés. En número están las leyes.
Las únicas leyes que son por el Espíritu son los 10 mandamientos. Las 603 y pico, las 600 leyes, las más de 600 leyes dadas al pueblo de Israel son lo que le llaman letra muerta. El libro de Josué. El libro de Josué cuenta la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, se apoderaron de la tierra prometida. ¿Qué es esa tierra prometida? Esa tierra prometida es la que estaba Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la tierra prometida. Pero esa tierra las adquirió Abraham, las adquirió su papá. Primero, el padre de Abraham adquirió toda esa tierra. Taré, el padre de Abraham. Luego Abraham las adquirió, siguió adquiriendo más tierras a través del rey Melquisedec. Y al igual que Isaac, Taré, Abraham e Isaac tuvieron poder adquisitivo de esas tierras. Luego, a través de Jacob y sus hijos, por la hambruna que había en esas tierras, José llega a Egipto, manda a buscar a su familia, están cautivos en Egipto, y luego Dios levanta a Moisés para entregarle la tierra que era de Taré, Abraham, Isaac y de Jacob, que es lo que le llaman la tierra prometida. Amén. Vamos a ir poquito a poco porque esto es bueno para que lo vayan entendiendo y comprendiendo lo que es la Biblia con su historia. Amén. El libro de Jueces. El libro de los Jueces es la narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años. Repito, el libro de los Jueces es la narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años. Y hago un alto aquí. Cuando Moisés se enamora de la hija de Jetro, Jetro le da un consejo a Moisés cuando está trabajando con las 12 tribus. Jetro le dice a Moisés: busca un líder de cada tribu y que esos sean los que te ayuden a liderar con la justicia de cada tribu, porque Moisés solo no podía. Y Jetro, su suegro, le da el consejo de que saque un juez de cada tribu para liderar con los problemas de esas tribus. Y ahí es que comienza la narración del libro de los Jueces. Y eso duró 300 años. Luego viene el libro de Ruth, que eso es una bella historia de los antepasados de David. El libro de Ruth viene para la genealogía de David y de Jesucristo. De ese libro de Ruth viene la descendencia y trayectoria de David. Y
al libro de Samuel. La historia de Samuel y de los primeros reyes, Saúl y David. ¿Cómo es que llega Saúl a ser rey? ¿Por qué? Porque la nación de Israel le dice al profeta Samuel, le dice al profeta y sacerdote, le dice, danos un rey como las demás naciones. Samuel va delante de Dios y Dios le dice a Samuel, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí como Dios, dale un rey. Samuel va y le dice, Dios, el pueblo me está pidiendo un rey. Y Dios le contesta, a ti no te rechazan, Samuel, como profeta, pero me rechazan a mí como Dios, porque Dios siempre tuvo que tener el control del pueblo de Israel, como lo hizo en el desierto y a través de los líderes. Pero aquí el pueblo de Israel le dice a Samuel, danos un rey como las demás naciones. Samuel va, intercede por el pueblo ante Dios y Dios le dice, me rechazan a mí, pues dale un rey. Y el primer rey que le dan es Saúl. Saúl no hizo bien las cosas delante de Dios. Saúl fue un rey escogido por el hombre. ¿Vas a notar la diferencia? En cambio, a David, que es un pastor de ovejas, Dios lo escoge como el segundo rey de Israel. Y entre comillas, los que están escribiendo, sepa, y voy a dar la descendencia de los pastores. Taré, el padre de Abraham, fue pastor de ovejas. Taré fue el pastor, que el padre de Abraham fue pastor de ovejas. Abraham fue pastor de ovejas. Isaac fue pastor de ovejas. Jacob fue pastor de ovejas. Y si nos vamos antes de Taré, Adán fue pastor de ovejas. Abel fue pastor de ovejas. Y Noé también pastor de ovejas. ¿Y por qué tú dices todo esto, pastor? Porque Jesucristo es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas que escuchamos su voz. Ya hablamos que Saúl hizo lo malo delante de Jehová. Le dicen a Samuel, danos un rey como las demás naciones. Escogen a Saúl como rey, el primer rey de Israel. Hizo lo malo delante de Jehová y terminó con el suicidio. Luego sale David cuando mata a Goliat y David va teniendo una trayectoria a favor delante de Jehová y ante el pueblo para llegar a ser un rey. David fue un rey guerrero. Por ende, cuando David quiso hacer el templo para Jehová,
que adquirió el arca del pacto, Dios no se lo permitió. Sí le permitió reunir los materiales para el templo, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas con sangre, por cuanto David era guerrero. Luego viene su hijo Salomón. Viene su hijo Salomón y Salomón es el que construye el templo. David recaudó materiales, Salomón recaudó materiales y fue el que hizo el primer templo a Jehová. Y en el libro de Reyes, que es donde comienza Salomón y los demás reyes, ahí está todo lo bueno en el libro de Reyes que hicieron, al igual que el libro de Crónicas, que narran la vida de los reyes en la historia del pueblo de Israel. El libro de Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, ambos resaltan la trayectoria o la historia de los reyes de Israel. Y créanme que hubo reyes iguales o peores que Saúl, que se fueron tras la idolatría, etc. Amén. Este es el libro de Esdras y Nehemías. Dios dijo que a causa del pecado del pueblo de Israel iba a haber persecución y los iban a desterrar de Jerusalén. Y ahí es que está el libro de Nehemías y Esdras, que es la narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro. O sea, que a través de la mala historia de los reyes de Israel, a causa del pecado de Israel, hubo persecución contra esos reinos de Israel. Luego hubo la división de Judá e Israel. Esa división se provocó después que Judá se desliga de Israel. Y de Judá viene Jesucristo. Y Judá, como hijo de Jacob, no era muy bueno. Tenía sus cositas. Amén. El pueblo de Israel estuvo, a causa del pecado delante de Dios, fue cautivo por Sión y por diferentes otros reyes de otras naciones, que hubo grandes persecuciones y muertes contra el pueblo de Israel. Y los desterraron de Jerusalén o la tierra prometida. Y Esdras y Nehemías habla de la narración de los hechos que sucedieron, lo que sucedió cuando el pueblo de Israel vuelve de ese destierro, cuando lo sacan. Y ahora vamos a tocar parte de los libros apócrifos. Tobías, Esther y Judith. Tobías, apócrifo. Esther, de la Biblia. Judith, apócrifo.
Son historias que dan ejemplo para cada uno de nosotros, pues son historias de personas. Tobías es apócrifo, Judith es apócrifo. Y vamos a ver los Macabeos, que es otro libro apócrifo. Amén. Estamos hablando de todo el contexto bíblico, tanto de la Biblia hebrea como la Biblia de Jerusalén. Son libros apócrifos. Se lo repito para que usted lo apunte. Tobías, Judith y los Macabeos 1 y 2. Estos son libros históricos que por intervención especial de Dios lograron 5 hermanos macabeos para la libertad de Israel. Eso estuvo dentro de ese destierro también. Está Macabeos 1 y Macabeos 2, esos son libros apócrifos, que la Biblia Reina Valera no los reconoce. O la Biblia hebrea no reconoce esos libros apócrifos, y por ende Reina Valera. El libro de Job es de la Biblia. Job fue la persona que Satanás fue con bochinches delante de Dios, que mira cómo te adora porque tiene todo lo material. Vamos a quitarle lo material a ver si te adora. Y Job lo perdió todo. La historia de Job, del hombre más atormentado y más paciente de la Biblia. Pierde su tierra, pierde su ganado, pierde sus hijos, pierde su esposa. Tiene 4 amigos que con 4 amigos así, pero vino un 5º amigo que fue el que lo hizo ver y entender los propósitos de Dios por nuestra vida. Amén. Y cabe resaltar que el primer libro que se expuso en la Biblia fue el de Job. Ese es el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Bien, ya estamos casi terminando. Vamos ahora al libro de los Salmos. ¿Qué tiene los 150 salmos escritos? Fueron escritos por David, Salomón y otras personas más. Tiene himnos en forma de oración para todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida. Tiene poemas, himnos, tiene narración del pueblo de Israel. Y fue escrito por varios hombres principales, David y Salomón. Esos son los 150 salmos. El Salmo 119, que es el más largo. Y ahí está envuelto la historia de David en esos 150 salmos. Parte de la exclamación de David a Dios. Amén. Están los proverbios. Los proverbios nos enseñan a nosotros como padres a dirigir una familia y una sociedad.
Los proverbios son más de 3.000 refranes de profunda sabiduría compuestos por Salomón y otros sabios. Son más de 3.000 refranes de profunda sabiduría compuestos por Salomón y otros sabios. Ahí hay promesas a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Es un libro que yo recomiendo que se lea y se estudie. Habla de la mujer sabia que edifica, de los hijos que son herencia de Jehová, que si Jehová no cuida la ciudad, en vano son los que la velan, etc. Es un libro que nos enseña a nosotros cómo trabajar con nuestra esposa, nuestros hijos, la familia y la sociedad. El libro de Eclesiastés, y con este terminamos. El libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Eclesiastés significa el predicador. Tremendos libros. Muchas gracias a los que se están conectando. Que esto sea de bendición para su vida. Estamos a través de la Biblia, en nuestro estudio bíblico, todos los viernes a las 7:30 en adelante. El libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares son libros de la Biblia hebrea, 3 libros que los antiguos atribuyeron a Salomón. En ellos se esconden grandes verdades eternas. Las verdades de Dios están en el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Otro libro de instrucción para la vida del cristiano. Da consejos cómo criar a los hijos, cómo dar forma a un matrimonio, cómo dar forma a un hogar. Eclesiástico y Saracida, estos son libros que son apócrifos, que no los reconoce la Biblia hebrea ni la Reina Valera. Eclesiástico, que son libros también de consejos prácticos y cómo tener éxito en la Biblia. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué estás hablando de los libros apócrifos? Porque los libros apócrifos, además de que hubo situaciones por las cuales Reina Valera no los consideró ni la Biblia hebrea, tiene también unos consejos prácticos. Y no todo a lo bueno no se le puede llamar malo, ni a lo malo se le puede llamar bueno. Y vamos a comenzar el próximo viernes a hablar de los profetas. Profetas mayores y profetas menores. Amén. Así que esperamos que este estudio bíblico sea de bendición para su vida, que usted haya aprendido, adquirido conocimiento. Cualquier pregunta nos la pueden hacer saber por texto o a través de WhatsApp, a través del 787-667-6562.
Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la 4ª sección de Levittown. Si usted está buscando iglesia, puede llamarnos al 667-6562 y ahí le vamos a dar la dirección de la iglesia para que usted pueda compartir los servicios con nosotros y buscar de Dios y aprender cada día más de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y a los amigos que nos ven en Facebook, usted puede buscar nuestro canal en YouTube, Génesis, la llave del reino. Iglesia Génesis, las llaves del reino. Ahí usted se va a suscribir y va a recibir cada uno de las programaciones de la iglesia y del Buen Pastor, nuestro programa radial. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre usted Dios ponga paz. Será hasta el próximo domingo en el servicio de alabanza, adoración y predicación. Dios les bendiga.